Bienvenido y bienvenida. En esta segunda sesión abordaremos las estrategias para desarrollar la competencia oral. Comencemos. Identifica. Mientras las y los estudiantes están de vacaciones, los docentes se encuentran coordinando entre sí en la semana de gestión. El equipo de docentes del área de comunicación del nivel de educación secundaria está revisando la planificación y las estrategias que utilizarán para el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. Iris, comparte con nosotros cómo trabajas la competencia oral. Bueno, en realidad siempre estoy trabajando la competencia oral, porque cada vez que participan, que hablan en clase, que conversan, ya están desarrollando esta competencia. Pienso que la competencia oral debería tener su lugar. No solo se debe permitir a los estudiantes hablar o participar, sino que también tendrían que enfrentar y familiarizarse con experiencias más formales o académicas, como el debate. La competencia oral tiene que ver sobre todo con la forma de pronunciar de los estudiantes. Creo que principalmente hay que trabajar la entonación y la pronunciación. Reflexiona y responde las siguientes preguntas. Desde tu experiencia docente, ¿consideras, como Iris, que la competencia oral de las y los estudiantes se desarrolla por sí sola? ¿Por qué? Te invitamos a escribir tu respuesta. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que has identificado en el desarrollo de la competencia oral? Bríndanos ejemplos a partir de tu práctica docente. Te invitamos a escribir tu respuesta. Vemos con el estudio de la sesión. Analiza. Estrategias de enseñanza para desarrollar la competencia oral. Colegas, convirtamos esta reunión virtual en un espacio colaborativo en el que podamos construir conocimiento, intercambiando estrategias que aplicamos en nuestra práctica docente. De acuerdo. Compartamos. Yo empiezo. Voy a compartir con ustedes la estrategia de los audífonos críticos. Esta es una estrategia mencionada en las rutas de aprendizaje 7 del Ministerio de Educación. Consiste en analizar y poner en tela de juicio las posturas, ideologías, valores, prejuicios y estereotipos que encierran los textos orales, discursos políticos, testimonios, canciones, declaraciones, spots publicitarios televisivos o radiales, etc., con la finalidad de develar significados que no son neutros y que demandan que los leamos con criticidad. Para ello se necesita que los textos orales generen controversias sobre temas sensibles, como los roles que cumplen la mujer y el hombre en algún texto publicitario o programa televisivo, el racismo encubierto en algún testimonio o declaraciones de un político, la discriminación lingüística presente en las declaraciones de un periodista, etc. En esa línea, se trata de que el estudiante esté atento a detectar algún prejuicio o estereotipo en los textos orales, para luego analizar lo dicho por el emisor desde una mirada sociocultural y crítica. Más adelante, se puede compartir los diferentes puntos de vista de las y los estudiantes en un debate o discusión, o como insumo para un posible texto argumentativo escrito. Por mi parte, comparto la estrategia de la tertulia. La tertulia es una interacción grupal parecida a la conversación, aunque tiene un límite de tiempo que generalmente va entre los 60 y 90 minutos, y cuenta con un moderador o moderadora que regula los turnos de habla. Sin embargo, se diferencia del debate en que no necesariamente se discuten temas polémicos, y es menos formal y algo más espontáneo y relajada. Además, en una tertulia, los turnos de habla no son tan estrictos como en un debate, y los temas pueden ser varios. Así tenemos, por ejemplo, la tertulia literaria.
En este caso, se puede leer una obra escogida colectivamente de entre un conjunto de lecturas propuestas por la o el docente. Luego, leen en voz alta algunos párrafos de la obra literaria y comparten sus impresiones acerca de tal o cual parte, o simplemente pueden conversar sobre determinados aspectos del libro previamente establecidos. Las preguntas que pueden guiar esta estrategia pueden ser: ¿qué parte te ha gustado más y por qué? ¿En qué época nos situamos? ¿Cómo pudo haber influido la época en el estilo, temática, personajes y contenidos de la obra literaria? Entre otras preguntas. El docente podría ser el moderador. Su función consistiría en dar un tiempo prudencial ajustado a la extensión de tiempo prevista, en mantener el tema de la conversación y procurar que las y los participantes no se desvíen de él, en cuidar los turnos y animar a los más tímidos a que expresen su opinión, entre otras funciones de orientación pedagógica del docente. Muy interesantes sus planteamientos, colegas. Voy a precisar algunas particularidades cuando aplico con mis estudiantes la estrategia de la exposición oral. Preparación de la exposición. Animo a mis estudiantes a seleccionar un tema y les doy una lista de preguntas guía. ¿Qué fuentes de información serán confiables y pertinentes para el tema que se va a exponer? ¿Cuáles son las ideas centrales que desarrollará? ¿Cómo organizará la información? ¿Estará expresada en un lenguaje formal o informal? ¿Quiénes conformarán la audiencia? ¿Cómo comenzaré mi exposición? ¿Con un caso, un ejemplo, una creencia? Como si se tratara de un texto expositivo, la exposición oral debe centrarse en dar explicaciones sobre un tema en una secuencia lógica, coherente y cohesionada. Estas secuencias pueden ser causales, de comparación, de problema-solución, entre otras. Para la exposición oral, se puede usar un papelote como una presentación en PowerPoint. Sin embargo, estos recursos de apoyo deben ser utilizados solo como un punteo de las ideas principales que deben ser desarrolladas oralmente. No es conveniente limitarse a leer y repetir lo que se ha escrito en alguna presentación escrita a mano, impresa o virtual. Fases de la exposición. Introducción. En esta fase, la o el docente puede ofrecerle varias posibilidades para introducir el tema, presentar un ejemplo o contar un caso cotidiano o anécdota para despertar el interés de la audiencia. Si se va a explicar un caso de oxidación de alimentos, se puede mostrar una fruta partida que se ha ido poniendo amarilla. También se puede captar la atención de los oyentes cuando presentamos una creencia que se suponía incuestionable. Y luego se comienza a desmontar con hallazgos científicos que relativizan o incluso la rechazan. Por ejemplo, todos piensan que la leche es un alimento muy nutritivo. Sin embargo, ¿qué pasaría si presentamos ciertos estudios que afirman que no lo es tanto y que más bien puede traer problemas al organismo humano? Se podría comenzar con una pregunta que haga pensar a todos. ¿Sabías que el ser humano es el único animal que sigue tomando leche después del destete? Por otro lado, también se podría resaltar la importancia del tema en tanto nos afecta directamente como adolescentes y estudiantes o a nuestras familias y comunidad. La introducción no debería tomar más del 5 o 10% de la duración total de la exposición. Desarrollo de las ideas. Habría que alentar al estudiante a que organice sus ideas previamente en un escrito, notas, en un papelote o en un PPT. Sin embargo, no basta con tener a mano las ideas principales, hay que desarrollarlas y conectarlas con enlaces o recursos verbales que muestren explícitamente una secuencia lógica.
Por supuesto, en esta fase las ideas desarrolladas han sido investigadas y procesadas previamente, al igual que los ejemplos, casos y evidencias que las acompañan. El punto es que se note que las ideas no se expresan simplemente como un listado, sino que se articulen entre sí y evidencia un hilo conductor. Se puede recomendar a las y los estudiantes que partan de las ideas más generales y vayan desarrollando luego las particulares o con más detalle. Como en el texto escrito encontramos marcas o recursos formales que enfatizan o contribuyen a una mayor claridad de las ideas, subrayados, negritas, subtítulos, marcas tipográficas. Así también el discurso oral tiene sus propios recursos, como elementos no verbales, tono enfático, reiteración de algunas ideas, uso de imágenes, gestos o movimientos de manos, etc. Esta parte debe tomar alrededor del 70% del tiempo de la exposición. Cierre-conclusión. En esta fase final, se resumen las ideas que se han expuesto y, sobre todo, se explicita el vínculo entre la idea inicial expresada en la introducción y lo nuevo que se ha dicho en la fase de desarrollo. De esta manera, queda de manifiesto que la exposición ha dado luces sobre algo nuevo, que se ha aprendido o conocido a partir de los saberes previos de la mayoría de la audiencia, sea complementándolo de forma relevante, sea cuestionándolo o resaltando su importancia. Esta fase debería durar alrededor de 20% del tiempo total de la exposición. En todas las fases, deberíamos promover que en su exposición oral, la o el estudiante adecúe el volumen de su voz a la cantidad de oyentes y a las características del ambiente físico. Apoye su discurso con gestos y movimientos de manos adecuados al discurso, que enfaticen aclaraciones, negaciones y cuestionamientos. Se mantenga vigilante en la medida de lo posible y de acuerdo con el contexto, de las miradas, gestos y silencios de los oyentes. Eso puede dar indicios de si lo están siguiendo, si se aburren, si hay alguna idea confusa que sería recomendable aclarar, etc. Para finalizar, compartimos las siguientes ideas fuerza. Las características para desarrollar la oralidad tienen un punto en común: la escucha activa, el escuchar las opiniones del otro. No hay manera de interactuar si no escuchamos comprensivamente al otro. Otro punto en común es que siempre está presente la interacción crítica, no solo en el debate, sino además en las otras estrategias como los audífonos críticos y la exposición oral, por ejemplo. El pensamiento crítico siempre debería estar presente en las estrategias, de una u otra manera. Un tercer punto es que todas las estrategias pueden desarrollarse de manera presencial o por vía remota. En este último caso, pueden utilizarse diversos medios: videollamada, audios o videos grabados, programas televisivos, emisiones radiales, podcast, TikTok, etc. Comprueba. Te invitamos a leer y seguir profundizando en el fascículo de la sesión para luego resolver el cuestionario de autoevaluación.